Evangelio de Lucas, mis hermanos, vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Capítulo 18. El evangelista Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 al 8. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Cuando lo tengan, mis hermanos, pueden decir amén para darle lectura todos juntos a la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. 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 Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo leemos como de costumbre, mis hermanos, yo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos unimos en el versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había unas necesidades, pues, que no tenía Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después esto dijo detrás de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo permanecer en la fe, mis hermanos? La realidad, mis hermanos, es que continuamente nos encontramos en una lucha de todos los días, donde a veces parece difícil permanecer en la fe. Las diferentes circunstancias de la vida, llamémosle problemas, enfermedades, incluso a veces tropiezos, nos hacen que sea difícil permanecer en la fe. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo permanecer en la fe? ¿Cómo no desanimarme en medio de diferentes circunstancias? ¿Cómo no desanimarme en medio de los problemas, de la necesidad, de la enfermedad o de algún tropiezo? ¿Cómo no desanimarme? Estamos ante una parábola, mis hermanos, la parábola de la viuda y el juez injusto, que por cierto es una parábola que se ha malinterpretado muchas veces. Y hoy te vamos a ver, al estar exponiendo esta parábola, cómo es que la hemos malinterpretado. Y hoy la finalidad es que con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, nos esforcemos por entenderla hoy. Esta parábola de la viuda y el juez injusto. Así que vamos a comenzar a analizar nuestra parábola y vamos a comenzar viendo la ocasión por la que Jesús contó esta parábola. Casi normalmente, mis hermanos, todas las parábolas se dividen en tres. Todas las parábolas debemos de estudiarla en tres sencillos pasos. Tenemos que ver la ocasión, la narración y la aplicación. Son tres pasos muy sencillitos para interpretar una parábola. La ocasión es qué llevó a Jesús a contar esta parábola. La narración es qué dice la parábola. Y la aplicación es para qué Jesús contó esta parábola. ¿Por qué la contó Jesús? ¿Qué dice la parábola y para qué la contó? La ocasión, la narración y la aplicación. Comencemos con la ocasión. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola de la viuda y el juez injusto? Y aquí es donde comienzan los problemas, mis hermanos, porque muchas veces para poder interpretar una parábola nos complicamos el asunto por no estudiar el contexto, por no estudiar el o la ocasión. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? ¿Qué lo motivó a nuestro Señor? ¿Acaso de la nada Jesús contó esta parábola? La respuesta es no. Hubo una ocasión, algo que Jesús le motivó para narrarla.
Y para ello, mis hermanos, vamos rápidamente al capítulo 17. Vamos rápidamente al capítulo 17, al contexto inmediato. ¿Qué es el contexto? Pues los textos antes y los textos después. Vamos a los textos antes. Recordemos, mis hermanos, que un texto sacado de su contexto, ¿se la saben? Crea un pretexto. A veces, es que hermano, la Biblia dice así. Hermana, ya he checado el contexto si realmente quiere decir eso. Un texto sacado de su contexto crea un buen pretexto. Pues para no sacar esta parábola de su contexto y no crearnos pretextos, estudiemos un poquito la ocasión. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? El capítulo 17, mis hermanos, no vamos a ir por todos los versículos porque si no, no vamos a acabar. El título es Ocasiones. ¿Cómo dice ahí si tiene la Reina Valera? Tiene un subtítulo. Ocasiones de caer. De hecho, el versículo 1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Aquí Jesús está diciendo que los tropiezos, ¿qué, hermanos? Van a venir. Siempre van a venir tropiezos. Siempre van a venir tropiezos. Ahora, vayamos al versículo 5. Dice el versículo 5 del capítulo 17: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué pasa cuando viene un tropiezo, mis hermanos? Pues que falta fe, ¿no? Nos cuesta trabajo seguir en el camino. ¿Cómo voy a seguir en el camino de Dios después de esto? Después de aquello, con esta situación, son tropiezos en la vida cotidiana. En el versículo 5, después de que Jesús dice: van a venir tropiezos, los discípulos le dicen al Señor: Señor, pues aumenta nuestra fe, para que a pesar de los tropiezos, nos mantengamos. Y después nuestro Señor une estas palabras en el versículo 20. ¿Cómo dice ahí el subtítulo de sus Biblias, mis hermanos? La venida del reino. Habla de la segunda venida o de la venida de Jesús. Habla de la venida de Jesús en juicio. Así que aquí Jesús conecta los tropiezos con la oración de los discípulos: aumentanos la fe, Señor, y con su venida, trayendo juicio, trayendo castigo a los que persiguen a los creyentes y recompensa a los que permanecen en el camino. Con este contexto, mis hermanos, ahora sí, vamos a conectar este contexto con nuestra parábola. ¿Qué tiene que ver la parábola de nuestro Señor en Lucas 18, del 1 al 8, la parábola de la viuda y el juez injusto? Tenemos tres temas principales en el contexto: los tropiezos, aumentanos la fe y la venida del Hijo del Hombre. Notemos, mis hermanos, cómo la parábola tiene esos puntos de conexión con el contexto inmediato. De hecho, el versículo 1 del capítulo 18 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Y qué, mis hermanos? Y no desmayar. Cuando hay tropiezos, ¿qué viene? Desmayo, desánimo. Ya no queremos seguir. Los tropiezos, ¿qué causan? Desmayos, desánimo, frialdad. Decimos: ya no quiero continuar. Me es difícil continuar. Jesús está conectando esta parábola con lo que dijo en el capítulo 17: van a venir tropiezos. Versículo 1 del 18: les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no tropezar y no desmayar. Y a continuación Jesús comienza a contar la parábola. De hecho, el versículo 17:5, la petición de los discípulos: Señor, aumentanos nuestra fe. La podemos conectar, ese punto de conexión con nuestra parábola la tenemos, mis hermanos, cuando en el versículo 8 dice: os digo, del capítulo 18, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo termina el pasaje? Hallará fe en la... ¿Ves otra vez? ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? Aumentanos nuestra fe. Y el Señor dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero también notemos que dice: cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el otro tema del capítulo 17? La venida del Hijo del Hombre.
¿Ven estos tres temas cómo están conectados con la parábola? Los tropiezos que causan desmayos, aumentanos nuestra fe, dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y la venida del Hijo del Hombre, en el mismo versículo 8. Así que hemos conectado nuestra parábola con el contexto inmediato, mis hermanos, para no sacar nuestra parábola del contexto y crearnos un pretexto. Ahora sí pasemos a analizar la narración de esta parábola. Dice el versículo 2, ya comenzamos con la parábola que Jesús nos narra. Les dijo Jesús: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagina esta situación, mi hermano. Había una ciudad anónima. ¿Cómo se llamaba la ciudad? No lo sabemos, solo había una ciudad. Y en esta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿A quién le gustaría llevarle un caso a un juez así? A un juez que ni teme a Dios ni respeta al hombre. ¿Te gustaría llevarle un caso así a un juez? Yo creo que a nadie diría, no, ese juez no, con todos menos ese juez no respeta a Dios, mucho menos respeta al hombre. En otras palabras, este juez, mis hermanos, era un juez necio, un juez que solo buscaba su propia conveniencia, como no los hay, ¿verdad? No hay jueces que buscan sus propias conveniencias. Este juez sí lo era, buscaba sus propias conveniencias, no respetaba a Dios ni a hombre. Era juez solo por su propio beneficio y buscaba cómo beneficiarse él y no beneficiar a los demás. Así que tenemos la escena, un juez injusto, un juez malo. De hecho, ¿recuerdas que dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor? Y este juez no temía a Dios, por tanto, no era un juez sabio. A lo mejor era inteligente, pero no era sabio. Así que no iba a poder resolver un caso realmente con sabiduría. Imagínate esta situación, esta ciudad con este juez. Ahora, aquí quiero, mis hermanos, crearte la escena. En la antigüedad, los jueces, a diferencia de hoy que los tenemos en el centro de la ciudad casi siempre, tenemos los juzgados, la presidencia, y tú vas al centro de la ciudad o al centro de tu localidad para algún problema. En la antigüedad los jueces estaban en la periferia de la ciudad, en los alrededores. Estaban en las entradas de la ciudad, en las puertas de la ciudad. Así que cuando había un problema, ¿sabes qué hacía la gente? Tenía que dirigirse a la entrada de la ciudad. Allí estaban los jueces, tenían un espacio, un lugar donde se sentaban a resolver los problemas de la gente. Casi siempre, mis hermanos, las ciudades en la antigüedad tenían murallas. Estaban amuralladas para que el enemigo no pudiera venir y entrar y agarrarles por sorpresa. Pues en las murallas eran los lugares menos queridos por la gente. ¿Sabes quiénes vivían en las murallas? ¿O qué hacían con las murallas? En las murallas construían muchas veces las prisiones. Así que ¿quiénes estaban en las murallas? ¿Quiénes eran los que resguardaban una ciudad? Los prisioneros. ¿Recuerdas aquella mujer, Rahab, en el libro de los jueces? ¿Dónde vivía esta mujer? ¿Recuerdas? En las murallas. Era el lugar que nadie quería. Era una mujer muy pobre, muy humilde. No tenía otro lugar más que las murallas. Además que ahí en las murallas era un lugar muy bueno para ella, porque cuando entraban la gente que venía de otros lugares, pues venían con las necesidades pecaminosas del hombre. Y decían, por aquí una mujer que me atienda bien. Ahí vivían la gente que la sociedad despreciaba. Pues aquí en este lugar se encuentra este juez para resolver problemas. Y de allí inmediatamente, si alguien era culpable, ¿qué hacían? Pues inmediatamente lo metían a prisión. Este juez injusto. Y ahora veamos a nuestro otro personaje de la parábola. Había también en aquella ciudad una viuda. En la antigüedad, mis hermanos, si había una persona vulnerable y alguien a la quien tendrían que hacerle misericordia porque lo había perdido todo, eran las viudas. En la antigüedad, la figura del hombre era la figura que le daba autoridad y representaba a toda su familia. Si el hombre faltaba,
La familia era una familia anónima, sin nombre. Esta mujer viuda, mis hermanos, probablemente no tenía ni hijos varones, así que era una mujer desamparada. Lo más probable aquí, mis hermanos, aunque la parábola nuestro Señor no nos dice cuál es el problema de esta viuda, quizás le quitaron alguna herencia o algo que le correspondía a ella, pues aprovechándose de la ocasión, ya que era una mujer sola, le quitaron lo que ella le correspondía a la muerte de su marido y la dejaron desamparada sin nada. Así que esta mujer acude a donde tenemos que acudir en momentos en los que ya no sabemos cómo resolver los problemas legales. ¿A dónde? Fue a un juzgado y fue a llevar su caso. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Dice el versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a este juez malo e injusto, diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Pero el versículo 4, ¿qué dice? Y él no quiso por algún tiempo. Y es que, mis hermanos, probablemente este juez, como todos los jueces, tenía mucho trabajo. Mucha gente venía a buscarle para que le resolviera sus problemas. Y pues este juez, que no temía a Dios ni temía al hombre, que solo buscaba su propia conveniencia, pues atendía ¿a quiénes? A los que mejor le pagaran. Así que si había alguien que le decía: mira, si me resuelves este caso yo te doy tanto, o mira, aquí traigo tanto para que me resuelvas este caso, el juez iba a hacer preferencia por aquellos clientes que más le convenían. Por supuesto que esta mujer viuda que no tenía nada, pues no le convenía atenderla. Esta mujer no me trae ningún beneficio atenderla, al contrario, me quita tiempo. Pero, mis hermanos, recordemos la escena que les planteé hace rato. El juez, a la entrada de la puerta, mucha gente entrando y saliendo porque salían a sus labores cotidianas, regresaban en la tarde a la ciudad, y además había gente allí reunida, formada para que el juez resolviera sus problemas. Pero entre ellos estaba la viuda, que todos los días, dice el versículo 5, el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, ¿qué hizo esta mujer, mis hermanos? Se fue a vivir a la muralla. Y aquí no me muevo hasta que el señor juez resuelva mi caso. Y allí estaba todos los días, diciéndole: señor juez, resuelva mi caso, por favor. Señor juez, tenga misericordia de mí, mire mi problema, me han desamparado, estoy en la calle, por favor, señor juez. Y el señor juez acá resolviendo los problemas. Sí, mire, le decía, y allá el grito de la mujer viuda: señor juez, por favor, atiéndame, tengo una semana y usted no me hace caso. 15 días quizás, señor juez. Hasta que dijo el juez: esta viuda me es molesta. Aunque no temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer que está de continuo ahí moleste, le voy a hacer justicia. Además que me está trayendo problemas esta mujer, porque los demás pueden decir: ay, qué juez tan injusto, ¿ves? Nada más atiende a los que tienen, pero esa pobre mujer ni la atiende. Así que este juez, no tanto por el beneficio de la viuda, sino por beneficio propio, dice: la voy a atender. A ver, ven para acá, ¿cuál es tu problema? Te lo voy a resolver para que me dejes en paz. Te lo voy a resolver porque ya me tienes hasta el copete. Este juez, mis hermanos, sin duda que hizo una buena acción, resolverle el caso a esta viuda. Pero, mis hermanos, esta buena obra que había hecho este juez no era para nada una buena obra delante de Dios, porque sus motivaciones eran su propio beneficio. Mi hermano, ¿sabías que mucha gente hace buenas obras? Mucha gente hace buenas obras, y qué bueno por eso, gloria a Dios por esas buenas obras.
porque ayudan a los pobres, porque ayudan a los necesitados. Mucha gente hace buenas obras, pero la pregunta es, ¿qué les motiva a hacer esas buenas obras? Eso es lo que importa delante de Dios, la motivación del corazón. Mis hermanos, muchas de nuestras buenas obras delante de Dios, ¿recuerdas cómo dice el profeta? Que son como trapos de inmundicia, trapos sucios, mis hermanos. Trapos que tú no quieres delante de ti, como aquellos trapos que se ponían los leprosos para cubrir sus heridas, y cuando se los quitaban con todo y el tejido de la carne. Y esas son nuestras buenas obras delante de Dios. Señor, aquí te ofrezco mi buena obra. Trapos de inmundicia, dice Dios. Mis hermanos, muchas de nuestras buenas obras nos deberíamos de preguntar, ¿cuál es la motivación? Este juez injusto atendió a esta viuda, hizo una buena obra, pero ¿qué le motivó? Su propio beneficio. Que ya no me moleste esta mujer. Un día, mis hermanos, nos vamos a presentar delante del juez, de todos los jueces, y cada una de nuestras obras, dice la Escritura, que va a ser probada y va a ser pasada por fuego para ver si resiste. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Incluso, mi hermano, y perdón que lo diga, ¿por qué venimos delante de Dios? ¿Por qué le buscamos? ¿Solo por un beneficio propio? ¿O realmente porque queremos darle la gloria a Él por lo que Dios es? ¿O porque decimos, no, pues la verdad es que sí me conviene buscar de Dios? Una vez más, buscando nuestros propios beneficios. Este juez injusto atendió a esta mujer, le hizo justicia, aunque fue una buena obra ante la sociedad, delante de Dios fue un trapo de inmundicia, y la atendió, le resolvió su caso, y la mujer viuda se fue a su hogar recuperando aquello que había perdido. Y entonces dice el versículo 7. Hemos visto la narración, mis hermanos, de esta viuda y este juez injusto. Ahora dice el versículo 7, desde el versículo 6, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Porque Jesús nos hace aquí nos da una orden. Escuchen bien lo que dijo el juez. El juez dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí tenemos, mis hermanos, la aplicación. Hemos visto la ocasión, el contexto de la parábola, la narración. Veamos la aplicación que da el Señor, dice Jesús. Escuchen lo que dijo el juez. El juez dijo, ay, ni temo a Dios ni temo al hombre. O sea, lo que voy a hacer por esta mujer no lo voy a hacer porque tenga el temor aquí en mi corazón de Dios, ni porque me interese el beneficio de esta viuda. Lo voy a hacer porque ya me hartó. Así que le voy a resolver su problema. Y le resolvió su problema después de que la mujer viuda le insistió y le insistió y le insistió por muchos días. Y entonces el Señor Jesús les dice a los que están escuchándole, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles como este juez injusto que tardó días? Y después de mucho, ya que lo hartó, dijo, le voy a responder a esta mujer. Pues mis hermanos, para entender la aplicación de esta parábola, veamos en primer lugar lo que no significa esta parábola, lo que no nos está diciendo Jesús con esta parábola. Muchas veces, mis hermanos, hemos entendido que esta parábola me está enseñando a que yo sea persistente en mi oración. ¿No alguna vez has escuchado esta aplicación? Esta parábola te enseña que así como la viuda, persistas en la oración. Tú insiste. ¿Cuánto llevas orando? ¿1 año? Sigue insistiendo, mi hermano, que el Señor no te va a responder, como la parábola del juez
injusto y la viuda. Pero esto no nos está enseñando Jesús en esta parábola. De hecho, esta parábola, mis hermanos, no es una parábola de comparación, donde podemos comparar a Dios con este juez injusto. Esta es una parábola de contraste. La gran diferencia que hay entre nuestro Dios, que es un juez justo, y este juez injusto. Este juez injusto, esta pobre mujer, estaba ahí todos los días, por favor, señor juez, hágame justicia, por favor, señor juez, hágame justicia. Y el juez no le escuchaba, decía, ruega más. Jesús está diciendo, ¿acaso creen ustedes que Dios es como ese juez? Que tenemos que estarle ruegue, Señor, por favor, Señor, por favor, Señor, por favor. ¿Acaso Dios es así? Y Jesús mismo está respondiendo, dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hace otra pregunta a Jesús, ¿se tardará en responderles como este juez? ¿Cuál es la respuesta? No se va a tardar en responderles. Él no es como ese juez injusto que tienes que rogarle. Y aquí estoy otra vez, Señor, te vengo a rogar lo mismo. Esa no es la aplicación de la parábola, mis hermanos. De hecho, es lo contrario. Jesús nos está enseñando lo contrario. A Dios no hay que estarle rogando para pedirle lo que tenemos que pedirle. Porque Él no es como ese juez injusto que dice, que me ruegue más. No es un problema tan grave lo de Él. Que ruegue. Lo que Jesús aquí está diciendo es, Dios responderá pronto a las necesidades de sus escogidos. Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Ahora, mis hermanos, hasta aquí podríamos decir, a ver, hermano, como que ya no entendí. Ok, esta parábola entonces no me enseña que debo de orar insistentemente. No, esta parábola no, aunque si hay otros pasajes que te enseñan que debemos orar constantemente. De hecho, Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿lo recuerdas? Orad sin cesar. De hecho, eso debe ser un estilo de vida del cristiano. Oren sin cesar. Ahora, ¿por qué debemos orar todo el tiempo? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque Dios nos responde. Por esa sencilla razón. ¿Por qué debo de orar todo el tiempo? Porque Dios responde, y responde pronto. Ese es el mensaje de la parábola. De hecho, el versículo 1 dice, también del capítulo 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar. Pero, mis hermanos, nuestra oración constante no es para cambiar o para torcerle el brazo a Dios y decirle, me tienes que responder porque me tienes que responder, Señor. De hecho, mis hermanos, hay un pasaje muy hermoso en la Biblia que nos habla de una persona que le insistió a Dios en oración que le diera algo y Dios no se lo dio aunque le rogó. ¿Recuerdas quién fue? El apóstol Pablo. Dice, he rogado al Señor, allá en 2 de Corintios capítulo 12, dice, he rogado al Señor insistentemente, es la expresión 3 veces, es una frase para los judíos, no que Pablo oró una vez y dijo, allá oré una vez, oró segunda vez, oró 3, no, esa es la expresión, he rogado al Señor 3 veces, es una expresión para los judíos, insistentemente le pedí al Señor, Señor, quita de mí este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? Como oraste insistentemente, Pablo, y como me rogaste, pues te voy a responder, sí, hijo, te lo voy a quitar. ¿Dios se lo quitó? Le dijo, no, Pablo, ni porque me ruegues, Pablo. Mira, Pablo, tengo una voluntad mejor que la que tú quieres para tu vida. Mi hermano, la oración insistente en la vida del cristiano, ¿sabes qué es lo que hace? No cambia los planes de Dios. ¿Sabes qué cambia? Nuestra manera de pensar. Cuando estamos insistentemente, Señor, te pido por Él, llega un momento que decimos, oyes, pero si la voluntad de Dios es mejor, ¿por qué le estoy pide a Dios esto? Señor, mejor hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Yo quisiera que fuera esto, pero Señor, que se haga tu voluntad, como le dijo el Señor al apóstol Pablo. Pablo,
te voy a responder mucho mejor de lo que me estás pidiendo. ¿Tú quieres que te quite el aguijón? Pues ¿sabes qué? Te voy a dar mi gracia. ¿Te basta mi gracia, Pablo? ¿Tú quieres que te quite esa enfermedad o ese problema que tienes? Te voy a dar mucho más, te voy a dar algo mucho más grande, mi gracia. ¿Te basta mi gracia? Y Pablo dijo, Señor, hasta me sobra con tu gracia. Me basta tu gracia, Señor. Esta parábola, mis hermanos, no significa que debemos estar rogándole al Señor. No, si le ruego al Señor, Él me va a responder. Porque ahí dice la parábola del juez injusto y la viuda. No, de hecho, nuestro Señor está diciendo, Dios no es como ese juez injusto, que tienes que estarle ruegue y ruegue y ruegue y ruegue hasta que diga, ay, ya me hartó mi hijo, ya me tiene, a ver, ángel fulano de tal, trae, llévale lo que pídete porque ya me hartó. Dios nunca hace eso. Él no se harta de nuestras oraciones y no nos responde porque esté harto de nuestras peticiones como este juez injusto. De hecho, una vez más, el versículo 8 dice que Dios nos responderá pronto, pronto, pronto nos hará justicia. Ahora, mis hermanos, esta parábola no es un cheque en blanco para decir, entonces, ok, Dios responde pronto, Señor, quiero una casa de 5 pisos, amueblada y todo. Órale, Señor, respóndeme pronto. Tu palabra dice, Señor. No es un cheque en blanco tampoco, mis hermanos, donde le podemos decir a Dios, a ver, ahí van mis deseos para el Señor, mis peticiones de mi corazón. Señor, pues yo quiero como nuestra cartita para los reyes, ¿no? Ahí te va, Señor, lo que quiero. No, tampoco es un cheque en blanco, mis hermanos. ¿Qué es lo que Dios nos está prometiendo? ¿Qué es lo que Jesús nos está prometiendo en esta parábola que si le pedimos nos lo dará pronto? ¿Qué es? ¿Recuerdas el contexto? ¿Recuerdas el contexto, capítulo 17? ¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? Señor, sabemos que van a venir tropiezos. Sabemos que vendrán problemas en la vida. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El contexto es, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos oraron y le pidieron a Jesús, Señor, en medio de los tropiezos. De hecho, hermanos, estaban a punto de experimentar un tropiezo los discípulos. ¿Sabes cuál? La traición de Judas. Judas iba a traicionar a los discípulos y a Jesús entregando al maestro. Y Jesús iba a ser crucificado. Y Jesús, sabiendo esto, les dijo, les voy a decir algo, discípulos amados, van a venir tropiezos, alguien va a hacer algo que les va a desanimar. Y entonces los discípulos dijeron, Señor, no queremos desanimarnos, aumenta nuestra fe, Señor. Y Jesús les cuenta la parábola del juez injusto y la viuda, y les dice, ¿qué creen? Esa oración, el Padre se las va a responder pronto. De hecho, ¿recuerdas, mis hermanos, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, van a zarandear tu vida, Pedro? Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como el trigo. Y te van a doblar, Pedro. Pero ¿qué crees, Pedro? He rogado al Padre para que la salud no te falte. ¿Eso dijo Jesús? He rogado al Padre, Pedro, para que lo económico no te falte. He rogado al Padre, Pedro, para que no te falte el equilibrio emocional, Pedro. No, le dijo Jesús a Pedro, Pedro, he rogado al Padre para que no te falte la fe. Mis hermanos, Pedro fue zarandeado y azotado por aquella circunstancia de ver a su maestro que se lo llevaban preso y lo iban a crucificar, y Pedro niega al Señor. Pero ¿sabes qué lo mantuvo? ¿Sabes qué hizo que él regresara a Jesús y le dijera, Señor, perdóname, Señor? Y que Jesús lo restaurara. ¿Sabes qué lo mantuvo? La oración de Jesús pidiéndole al Padre, Señor, que no le falte la fe a Pedro. Me va a negar, se va a desanimar, va a venir el tropiezo, que no le falte la fe. Y no le faltó la fe, mis hermanos, no le faltó la fe. ¿Qué es eso que le vamos a pedir al Padre y que no necesitamos rogarle? Señor, por favor, y que nos va a responder pronto. ¿Qué es? Fe.
Es la fe, ese es el contexto, la fe. Mis hermanos, cuando viene el tropiezo, ¿qué hace falta, mis hermanos? Pues fe. Viene el desánimo, viene el desmayo. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero. Ya estoy débil, desanimado por esto que sucedió, por esto que vi, por aquello que me pasó, por esto que estoy, ya no quiero. ¿Qué dice Jesús? Oren. En medio del desánimo, en medio de la dificultad, no dejen de orar. ¿Y qué deben de orar? ¿Y qué deben de pedir? Fe. Pidan fe en medio de la circunstancia difícil y Dios les responderá inmediatamente. Mi hermano, cuando la tentación venga a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Señor, dame fe. Señor, sosténme. Es que, mis hermanos, somos tan frágiles, mis hermanos, que ante la tentación, ¿sabes qué podemos hacer? Caer, mis hermanos. Pero ¿qué nos dice Jesús? Oren siempre. Cuando sean tentados, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Cuando venga la enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Señor, manténme en la fe, Señor, que mi fe no me falte, Señor. Cuando venga el problema, cuando venga la traición, cuando venga lo que venga, ¿qué nos está invitando esta parábola a hacer? A orar y venir ante el juez justo y decirle: Señor juez justo, dame fe en esta circunstancia, Señor, porque si fuera por mí, yo flaqueo, tropiezo y desmayo y me desanimo. Señor, dame fe, Señor, dame fe. ¿Qué es lo que debemos pedir al Señor pronto? ¿O qué es lo que debemos pedir al Señor y nos responderá pronto? Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. ¿O acaso, mi hermano, tú no te desanimas en momentos difíciles? ¿O tú no eres de carne y hueso como nosotros? No, hermano, yo, aunque vengan problemas, yo iré firme, hermano, como una columna de hierro, no me muevo. No, hermanos, ante los problemas y las circunstancias difíciles, temblamos, nos tambaleamos, nuestra vida es como el trigo. Así como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, van a zarandearte como el trigo, así te van a sacudir. Y ahí la figura, mis hermanos, era cuando se toma el trigo para quitarle el grano. ¿Saben qué hacen qué hacen en la antigüedad para quitarle el grano al trigo? Lo azotan. Y al azotarlo, pues suelta todo el granito, suelta todo el grano. El grano junto con la cascarita. Ya después hacen el otro trabajo, que es aventarlo para arriba, para que el viento se lleve la hojarasca y solo caiga otra vez el puro granito. Jesús le está diciendo a Pedro: te van a azotar así como el trigo, te van a azotar para que tu fe caiga, para que tu fe se venga abajo, pero voy a rogar al Padre para que no te falte la fe. Mis hermanos, de hecho, ¿sabías que nuestro Señor vive de continuo? Él resucitó, está sentado a la mesa del Padre. ¿Y sabes qué es lo que hace desde que resucitó hasta hoy? ¿Qué está haciendo? Dice el libro de Hebreos: está intercediendo por nosotros delante del Padre. Señor, te pido por mi hijo fulano de tal, que su fe no le falte, que su fe no le falte, Padre, que su fe no le falte. Él está intercediendo diariamente por nosotros para que nuestra fe no nos falte. Quiero que vayamos, mis hermanos, a un último pasaje de la Escritura, solamente para reforzar lo que estamos hablando, y vamos rápidamente a Primera de Tesalonicenses, un pasaje que ya mencioné. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 en adelante. Veamos, mis hermanos, todo lo que tenemos que hacer, o en qué y qué circunstancia tenemos que orar sin cesar. De lo contrario, mis hermanos, no vamos a poder vivir una vida cristiana. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del 12 en adelante:
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primer punto, mis hermanos. Y quiero que notemos todos estos puntos a la luz del versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Orad sin cesar. Ahora piensa, orad sin cesar. O sea, pídele a Dios fe para todo esto que vamos a leer, mis hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hermano y hermana, ¿es fácil reconocer a alguien que te amonesta? ¿Y mantener la fe después de que alguien te exhorta? ¿O si surge en el corazón desánimo? Ya me regañaron, ya me exhortaron, ya ni voy a ir, ya no. ¿Qué dice el Señor? Somos dados a eso, pero para que no pase eso, ¿qué tenemos que hacer? Señor, que no me falte la fe. Cuando me exhorten, Señor, y cuando me amonesten, que no me falte la fe, Señor. Sigamos leyendo, versículo 13. Que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mis hermanos, ¿es fácil tener paz entre nosotros, los hermanos de la iglesia? ¿Y es fácil tenerlos en estima y en amor? Y hermanos, somos humanos con emociones, que es difícil a veces, mis hermanos, si no es que imposible estimarnos y amarnos. Es algo difícil para nosotros, si no es que imposible. Solamente puede ser posible, ¿sí que, hermanos? Si estamos en esa constante oración, Señor, dame fe, Señor. Que mi fe no flaquee, Señor, para estimar y amar a todos mis hermanos. Dame estima, dame amor, Señor, para poder estar, ¿qué dice? Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ay, este versículo está fuerte. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Es fácil esto que está diciendo el versículo 14, mis hermanos? Sinceramente, ¿es fácil tener paciencia para con los que se desaniman constantemente? Ay, ese hermano siempre se desanima. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo. Anímenlo, pero para animarlo necesitamos fe. Y Señor, dame fe, Señor, que no flaquee, Señor, que no me desanime, Señor, ayúdame, Señor, dame fe para seguir alentando, exhortando, sosteniendo a los débiles. Dice, sean pacientes para con todos. Hermanos, ¿se nos da la paciencia? ¿Cuántos aquí decimos, no, hermano, yo hermano, a mí me dicen don paciente? Porque tengo una paciencia, mi hermano, que nadie me la colma, O decimos, no, hermano, la verdad es que, siendo sincero, soy bien impaciente. Solo Dios que me ayuda a ser paciente. Mi hermano, no es todo esto que está enumerando aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, son tareas y responsabilidades de nosotros como cristianos que no van a ser posibles si no oramos constantemente. Dios, Señor, ayúdame, dame paciencia, Señor, para con mis hermanos, dame paciencia para con los débiles, dame paciencia para con los ociosos, dame paciencia para los de poco ánimo, dame paciencia, Señor, que mi fe no flaquee. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mi hermano, ¿qué es más fácil? ¿Hacerle el bien al que nos ha causado mal o vengarnos? ¿Qué es más fácil? Pues por supuesto que la venganza, ¿verdad? Me la hizo, ya vendrá la mía, ya vendrá la mía. Y estamos esperando el momento, y cuando llegue el momento decimos, es ahora. Y cómo disfrutamos cuando nos vengan, decimos, ándale, para que sienta lo que yo sentí, ándele. Esa es nuestra naturaleza, eso somos dados a hacer. Pero para no hacer eso y obedecer la palabra de Dios, de no pagar a otro mal por mal, dice más bien, seguid siempre lo bueno
unos para con otros y para con todos. Para poder hacer esto, mis hermanos, ¿qué tenemos que estar haciendo constantemente? Orando sin cesar. Señor, dame amor por mi ser. Señor, sé que me hicieron esa maldad estos hermanos tremendos. Me pagaron mal por bien, Señor, pero ayúdame a yo no pagar mal por mal, sino a dar el bien, aunque a veces sienta que me hicieron el mal. Versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Cuántos que estamos aquí, hermano, estamos siempre gozosos? No, hermano, a mí me dicen el don gozoso, porque siempre estoy gozoso. No, yo nunca me enojo, nunca estoy triste, siempre estoy gozoso. Es difícil estar gozoso, mis hermanos, si no tenemos una vida de oración. Versículo 17, orad sin cesar. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra oración sin cesar? Señor, manténme en la fe. Señor, fortalece mi fe. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para amar a los demás, para ser paciente con los demás, para, Señor, alentar a los débiles, para exhortar a los ociosos, para estar siempre gozoso, para no pagar mal por mal. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mis hermanos, regresemos a nuestra parábola, Lucas 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mi hermano, ¿Dios hallará fe en tu vida? Si no oramos continuamente pidiéndole al Señor, Señor, aumenta mi fe, pues no va a hallar fe Dios en nuestra vida. Pero esta parábola, mis hermanos, del juez injusto y la viuda necesitada, nos está invitando nuestro Señor a confiar en nuestro juez amoroso llamado nuestro Dios, nuestro Señor, a quien, mis hermanos, cuando estemos tentados, cuando estemos en momentos difíciles, cuando nos han hecho mal, ¿qué tenemos que hacer? Venir en oración. Señor, aumenta mi fe. Señor, que no desmaye mi fe. Señor, que no me desanime. Mi hermano, en medio de la tentación, en medio del pecado, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier circunstancia, esta parábola, nuestro Señor nos está invitando a orar sin cesar. Como los discípulos, Señor, aumentanos la fe. ¿Van a venir los tropiezos? Sí van a venir, mis hermanos. ¿Van a venir los desmayos, los desánimos? Sí van a venir. Pero si venimos al Señor diciéndole, Señor, aumenta mi fe. Señor, que no me falte la fe. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a tardar en respondernos o nos va a responder pronto? Nos va a responder pronto y nos va a confortar, nos va a reanimar y va a decir, Dios, ten la fe que necesitas para superar ese problema, esa enfermedad, esa tentación, lo que sea que venga a nuestra vida, mis hermanos. El Señor nos está invitando y nos está alentando a que vengamos a Dios en oración. Te pregunto, mi hermano, ¿cuál es la circunstancia de tu vida hoy? ¿Cuál es ese problema que tienes que te está causando desánimo? ¿Es alguna circunstancia de tu vida personal? ¿Algún problema emocional, físico, alguna enfermedad? ¿Es algún problema con alguien, alguna otra persona? ¿Algún problema en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, mis hermanos.
venir a nuestro Señor y decir: Señor, aumenta mi fe. Señor, que no me falte la fe. Señor, que no me falte la fe. Mis hermanos, ¿sabías que la fe, y concluyo con esto, ¿sabías que la fe es un don de Dios? La fe tampoco es algo que se nos da natural. Así que no te sientas mal si dices: ay, hermano, ¿cuánto me falta a mí tener fe? Es que, mis hermanos, no somos dados a tener fe. La fe es un don de Dios. ¿Qué leíamos en nuestra lectura de hoy? Efesios capítulo 2, ¿recuerdan? Que la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Cómo podemos recibir ese don? ¿Sabes cómo? Orando. Orando: Señor, dame fe. Señor, aumenta mi fe. Hermanos, vengamos a Dios en oración. ¿Sabes por qué es posible que Dios nos dé fe? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos, compró con su sacrificio toda la fe que tú y que yo necesitamos para nuestra vida cristiana. La fe que tú necesitas ya está allí, disponible, esperando para que la pidas y digas: Señor, dame fe para poderme mantener firme, Señor, en medio de cualquier circunstancia. Mis hermanos, Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya compró toda la fe que tú y que yo necesitamos para nuestra vida cristiana. Ya la compró, está allí, almacenada, en el banco celestial. ¿Qué tenemos que hacer? Ve ante el juez y dile: Señor, ¿podrías darme fe? Porque me está faltando, Señor. Me está faltando la fe. Estoy a punto de desmayar, Señor. Estoy a punto de tirar la toalla y decir: ya no quiero, ya no más, ya me cansé. Señor, estoy a punto. Señor, dame fe, aumenta mi fe. Y el Señor nos promete, mis hermanos, que pronto nos responderá y nos dará la fe que necesitamos para no desmayar. ¿Por qué no vienes ante Dios hoy, mi hermano? Traes tu problema delante del Señor, lo que te está afligiendo, lo que te está desmayando, lo que te está causando un tropiezo. Y lo que tú necesitas, mi hermano, no es tanto que Dios quite ese tropiezo y que quite esa enfermedad y que quite ese problema. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas? Fe. Eso es lo que necesitas, fe. Y se la puedes pedir a Dios. Así que vengamos a Dios en oración y pidámosle fe. Señor, aquí estamos.